recuerda este tipo de cosas importantes. Muchas gracias, Marce. Gracias por cuidarme. Bueno, entonces estábamos hablando de Modi, que vamos a ver que es una leyenda. Ya se ha convertido en una leyenda y ustedes irán hoy conociéndolo y me darán la razón. Voy a empezar, la clase la dividí en dos partes. La primera parte, que se me hace muy importante, es conocer al artista y a su obra. Y la segunda parte hablaremos específicamente de esta hermosísima exposición de Modigliani y sus contemporáneos, Modigliani en París, ¿no? Su época en la que vivió en París. Todos sus amigos, van a ver que a muchos de ellos ustedes ya los conocen. Veremos que fue muy amigo de Diego Rivera, de Picasso, con sus issues ahí, ¿no? Tenían sus piques, pero bueno, todos sus amigos, Montmartre, hablar del Café de la Rotonde, donde se reunían, donde platicaban, donde discutían. Entonces, bueno, va a ser una clase que les digo, primero lo conoceremos a él y después conoceremos su etapa en París, ¿ok? Entonces con esto comenzamos. Bienvenidos a todos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí y espero que toda esta información se la queden en su memoria, en su corazón y sobre todo que vayan a ver la exposición de Modigliani y sus contemporáneos en Bellas Artes, ¿ok? Bueno, ¿quién es Modigliani? ¿Quién es Amedeo Modigliani? Modigliani nace en Livorno. Livorno es una ciudad al norte de Italia y va a morir en París en 1920. Vean que él nace en 1884 y muere en 1920. Eso quiere decir que es un artista que fue como una estrella fugaz que pasó por este mundo para regalarnos toda su obra, pero vivió desgraciadamente muy poquito, solamente 36 años, ¿ok? Entonces, bueno, fue un pintor y escultor italiano perteneciente a la denominada Escuela de París. ¿Cuál era esta Escuela de París? Él vivió en un momento muy interesante de París, porque como ustedes saben, el gran cambio del arte moderno se dio, que muchos de mis alumnos ya lo saben, en 1874 con los impresionistas. Y los impresionistas fueron todos franceses. Entonces, realmente donde se empezó a dar ese cambio fue en París. Entonces, bueno, los artistas ya de principios del siglo XX, que son los que se llaman las vanguardias del siglo XX, todos los artistas de otros lugares de Europa y querían ir a París y del mundo, ¿no? Todo el mundo decía, ¿dónde se está cocinando el arte nuevo? Pues en París. Entonces tenemos que ir a París. En esa época surgieron tres grandes vanguardias muy importantes, que fue el cubismo, el fauvismo y el expresionismo alemán. Pero hubieron artistas que también convivieron, contemporáneos de ellos, que estuvieron en todo este ajo, pero que no quisieron pertenecer a ninguno de estos ismos. Y a esos artistas se les llama Escuela de París. Esos artistas, los representantes principales o más famosos son Modigliani, Chagall, Brancusi. Entonces, bueno, la cosa es que todos estaban juntos, unos se peleaban con los otros, unos iban a un café, por ejemplo, los expresionistas iban a un café, pero los cubistas iban a otro y hacían sus bandos, pero Modigliani estaba en todo. No era como que ajonjolí de todos los moles, pero no quería pertenecer a ninguna vanguardia en especial, ¿ok? Y eso va a ser muy importante porque queda como un artista único y atemporal. No lo podemos situar en ninguno de estos ismos, pero sí lo situamos por el tema cronológico y de estar en París como contemporáneo de ellos y como Escuela de París, ¿ok?
Entonces, bueno, ¿cómo es este artista? Es el arquetipo del artista bohemio. En su vida hubo estupefacientes, alcohol, mujeres, pobreza, enfermedad, y solo alcanzó la fama después de muerto. Él siendo, bueno, un artista italiano, vamos a ver que la vena italiana siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, los artistas, por ejemplo, Diego Rivera o por decir Tamayo, pues siempre van a tener su sello mexicano. Él va a tener su sello y su influencia italiana, ¿ok? Entonces, bueno, su vida fue breve, tormentosa, marcada por la pobreza y la enfermedad. Su carácter rebelde y bohemio le empujaron a vivir al margen de las convenciones. Todo ello dio lugar a una fama inquebrantable de pintor maldito y una excepcional carrera artista que hace hoy de Amedeo Modigliani una de las figuras más importantes de la historia del arte. Modigliani nació en el, Modigliani nació en el seno de una familia judía. Eso también va a ser importante. Acuérdense que en esa época había pues mucho antisemitismo, ¿no? En una clase media de la Toscana, su madre era una mujer culta, liberal, que alentaba constantemente su atracción por el arte. Fue ella quien pidió al maestro Guglielmo Michele que le diera clases de dibujo cuando Amadeo tenía 13 años. Y fue entonces cuando el joven comenzó a plasmar sobre el papel los melancólicos sentimientos que eran secuela de la grave enfermedad pulmonar que padeció 2 años atrás. Esto, que él haya tenido tuberculosis, fue muy importante porque acuérdense que muchas veces los artistas, al tener que estar mucho tiempo en cama, eso los hizo que se dedicaran a dibujar, porque era con lo que se entretenían. Fue el mismo caso de Frida Kahlo, ¿no? Que se van convirtiendo en artistas ahora sí que por casualidad. Lo mismo le pasa a Toulouse-Lautrec, a muchos artistas que han tenido una infancia vulnerable o con alguna enfermedad, pues eso va haciendo que ellos desde temprano empiecen a dibujar y empiecen a tener esta relación con el arte. Entonces, bueno, su vida en 1901 ya se vuelve a resentirse y él va a viajar al sur de Italia, como en el norte de Italia, donde él vivía en Livorno, hacía frío, él va a bajar al sur de Italia para restablecerse en un clima más benigno, ¿no? Entonces va a pasar por Roma, por la Toscana, por Florencia, y ahí va a entrar en contacto con las obras maestras del arte clásico. Y ahí, bueno, va a ingresar a la Escuela Libre de Desnudo de Florencia y vamos a ver que la temática de Modigliani es principalmente desnudo y retrato. En él no vamos a ver paisaje como en otros artistas de la época. Él va a ser un artista que a lo largo de toda su vida se va a dedicar a explorar en el campo del desnudo y del paisaje, ¿ok? En 1903 viaja a Venecia. Ahí es importante porque en Venecia va a tener contacto con Tiziano, con el Tintoretto. El colorido de Tiziano va a influir mucho en él, el alargamiento de las figuras del Tintoretto también. Y bueno, en Venecia desde ahí también va a experimentar con el sexo, el alcohol, las drogas, hábitos que bueno, que no va a poder dejar jamás, que lo acompañarán hasta la tumba, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver de dónde nace el estilo tan peculiar de Modigliani, de ustedes que conocen la obra de Modigliani, esos cuellos muy largos, esas figuras torcidas, esa carita de lado, todos esos detalles que nosotros vemos en la obra de Modigliani, vamos a ver que tienen una raíz, una influencia, y va a ser la influencia desde lo gótico, esta obra de Simone Martini, les digo, del gótico, donde vemos este alargamiento de figuras. Ustedes saben que hasta el Renacimiento es cuando con Leonardo da Vinci ya se ven las proporciones del ser humano, pero antes, durante toda la Edad Media, los artistas
no conocían bien y hacían este alargamiento de las figuras y las cabezas, vean, la cabeza es mucho más chiquita en proporción al cuerpo. Entonces, eso después, ya del Renacimiento, cuando ya todos los artistas lo conocen las proporciones del cuerpo humano, después a la gente que va a pintar con este alargamiento se le llama manierismo. De los artistas más importantes del manierismo, de los Old Masters, bueno, vamos a ver primero a Botticelli, que vean que él todavía está en pleno renacimiento, y vemos también el alargamiento de la figura, vemos esta Venus, y van a ver, fíjense bien en esta Venus, es una Venus muy conocida de Botticelli, y vamos a ver en los desnudos de Modigliani gran semejanza con ella, desde la manera que pone sus manos, vean el tamaño de las manos que es más grande de lo normal, cómo se va tapando su desnudez, cómo la figura está un poquito contorsionada y un poquito de movimiento, y esas caritas, ¿no? Clásicas. Entonces, bueno, primero Botticelli para Modigliani va a ser como un gran maestro, y después hay otros artistas como este, que es Il Parmigianino, que es el artista que ya es el primer artista después del Renacimiento que va a hacer una obra con estos cuellos alargados, con esta desproporción intencional, porque es diferente antes, en la Edad Media, que lo hacían por falta de conocimiento, a después que ya es esta desproporción intencional para como crear mayor dramatismo, mayor misterio. Entonces este artista es el primero que va a ser este cuadro que se llama Mujer de cuello largo, donde vemos esas características, vean la mano, vean el cuello y sobre todo vean al bebé, ¿no? El bebé es larguísimo, larguísimo. Entonces, bueno, Modigliani va a tener contacto con esta obra que va a influir mucho en él, y otra de sus grandes influencias está aquí el Greco, ¿no? El Greco es otro artista muy importante en la historia del arte, que muchos siglos, 500 años antes de Modigliani, fue el Greco, y muchos siglos estuvo como olvidado, como que era un artista medio incomprendido en su época. Por eso les decía yo a mis alumnos de ayer que hay artistas que se llaman pintor de pintores, porque son pintores que solamente sus pares los pueden entender, pero realmente la gente común, los críticos, tal, todavía no entienden porque son artistas que están muy adelantados a su tiempo. Entonces, en el siglo XX sí van a reconocer toda la maravilla que es el Greco, y Modigliani no va a ser una excepción. Entonces, ya estamos viendo que tiene varias influencias. Va a tener la influencia de los manieristas como el Parmigianino, como Tintoretto, va a tener influencia de Botticelli, va a tener influencia de el Greco. ¿Qué quiere decir esto? Que es un artista que aunque está en la vanguardia, porque ahorita ustedes vean, ya esta es una obra de Modigliani, vean que es un artista que sí pertenece a la modernidad, es un artista que está en lo plano. Acuérdense que los principios del siglo XX como que la bandera era de vamos a negar la perspectiva y vamos a hacer un arte plano. Entonces él sí está en esa vanguardia, pero al mismo tiempo no desdeña y no nulifica el arte clásico, sino que se enriquece con el arte clásico. No está en contra de la academia, está utilizando todos esos recursos del pasado para crear un nuevo lenguaje, ¿ok? Eso hará que no pertenezca a ninguno de los sismos de las vanguardias del siglo XX, que les decía, como el cubismo, que está rompiendo con toda la perspectiva, haciendo un arte nuevo, un arte plano, pero que no quiere que haya ningún indicio del arte clásico. Y Modigliani no. Modigliani dice, yo sí acepto que vengo y bebo de la fuente del pasado, y sobre todo de artistas italianos, ¿no? Él será muy italiano. Bueno, Modigliani
Era muy ambicioso, así como quería que su escultura, porque vamos a ver que aunque no es lo más conocido de Modigliani, Modigliani tiene unas esculturas maravillosas que va a hacer escultura y también va a hacer pintura en la que se va, les digo, a emparentar con Tintoretto, con Greco, con el Greco, como ellos alargaban las figuras, ¿no? Ahí arrancaba y con esos maestros, reconociendo a esos maestros, ambicionaba ser comparado y encontrar la fama. Entonces, bueno, vamos a ver, esta es una Venus de Tiziano. Vemos esta Venus clásica del arte clásico, vean la perspectiva, vean el realismo, vean que, bueno, las carnes, las sábanas, los pliegues, todo con una perfección, pero en esta época, desde el Renacimiento, solamente el desnudo se podía hacer si te referías a alguna diosa mitológica. Tú no podías retratar el desnudo de una simple mortal, ¿no? Siempre como porque se podía considerar un poquito faltas a la moral. Entonces, en esta época, bueno, esta obra conocidísima, muy afamada, él va a reinterpretar y va a hacer esta Venus. Entonces vean la diferencia, ¿no? De esta con esta. Entonces aquí vemos un desnudo muy erótico, por eso va a causar mucho impacto. Aquí hay una cosa muy importante. No estaba permitido ni se había hecho el poner, el único que lo había hecho, que le había costado que lo juzgara la Inquisición y que gracias a pues algunas influencias se pudo escapar de ello, fue Goya, porque van a mostrar el vello púbico. El vello púbico no se podía mostrar y él lo va a hacer. Otra cosa que él va a hacer es cortar las piernas, cortar los brazos. ¿Por qué? Porque él quiere darle todo el énfasis a a los atributos sexuales, ¿no? Entonces quiere que toda tu mirada se concentre en la cintura, en los senos. Entonces, bueno, esto va a ser como muy, muy erótico, muy sensual, pero en su momento, pues tampoco va a ser muy, muy aceptado, ¿no? Aquí vemos otra vez esa admiración por los artistas del pasado. Este es Ingres, que tiene, bueno, un virtuosismo técnico impresionante, y de ahí Modigliani también va a tomar algunas de sus posturas haciendo este tipo de desnudos, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo cómo se alimenta, pero él hace algo nuevo. También lo va a hacer con la maja desnuda de Goya, y él va a seguir haciendo todos sus desnudos. Vean estos desnudos con esas ciertas contorsiones, pero aquí hay como también la influencia, en la cara vean la influencia de las máscaras africanas. También en principios del siglo XX va a haber como una gran afición y como un gusto por el primitivismo, ¿no? El primitivismo, sobre todo, del arte africano. Entonces sus caras, vean cómo van perdiendo realismo, estas narices, estos ojos más geométricos, y van perdiendo realismo y se van acercando más al arte africano, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hay otro desnudo, la Olimpia de Manet, en donde también él va a tomar influencia de. Entonces, un segundo. Y aquí vamos viendo, Modigliani descubrió París, en París el arte africano, ¿no? Muy influyente en su carrera, pero rechazó corrientes como el cubismo, argumentando: no voy a usar ninguno de los pequeños trucos de Picasso, ¿no? Desde entonces quiere como separarse. Descubre también el arte africano y camboyano
en el Museo del Hombre en París, y de ahí sus estatuas se reconocen por los ojos almendrados, las bocas pequeñas. Estas dos características de las caras de Modigliani vienen de esta influencia del arte africano, las narices torcidas y los cuellos alargados. Bueno, en 1906 es cuando ya va a llegar Modigliani a París. Vean que 1906 es muy importante porque 1907 es cuando Picasso hace Las señoritas de Aviñón, y en 1906 es cuando Matisse empieza con el fauvismo. Entonces llega como en el mero momento de los cambios. Se va a instalar en Montmartre, después, donde vivían todos los bohemios, todos los artistas. Después se va a pasar a Montparnasse. Y bueno, ahí va a conocer todo lo que es el fauvismo, el cubismo. También va a conocer la obra de Cézanne y descubre el arte africano, ¿no? En ese ambiente en el que Modigliani empieza a esculpir, y aunque se hizo popular enseguida en los ambientes bohemios, nunca llegó a vincularse con los movimientos artísticos de moda. Estas son sus esculturas, vean. Las esculturas, les digo, poco conocidas porque hay muy poquitas, y ¿saben por qué? Él va a tener que dejar de hacer escultura. Él se consideraba en un principio más escultor que pintor. Lo que pasa es que por el problema que tenía de la tuberculosis y que siempre quedó como muy afectado de los pulmones, el respirar el polvo al estar esculpiendo le hacía muchísimo daño. Entonces tuvo que dejar de esculpir, pero estas son las esculturas que nos deja, y vean esa influencia que hay del arte africano. Aquí lo vemos, las pequeñas bocas, los ojos grandes almendrados, la nariz alargada, y bueno, poniéndole él sus cuellos largos, ¿no? Entonces estas van a ser sus esculturas, todas estas, vean qué increíbles, ya también con un poquito de la influencia del cubismo en utilizar las formas geométricas. Estas porciones, ¿no? Que también después las veremos en su pintura, va a ser estas esculturas maravillosas, pero les digo que son muy pocas. Pero bueno, aquí estamos viendo que cuando él haga su pintura va a ser exactamente el mismo proceso, ¿ok? Entonces, bueno, él se considera a sí mismo más escultor que pintor, pero tuvo que dejar de esculpir por problemas de salud. Estos son dibujos de estas cariátides. Las cariátides son mujeres en forma, son columnas en formas de mujeres. Esas columnas en forma de mujer se le llama cariátide, viene el nombre de las esculturas griegas, y él va a hacer todas estas pinturas, pero como haciendo un trabajo y ensayos para la escultura con toda esta serie de llamada cariátides, ¿ok? Aquí están, vean, aquí se ve muy bien cómo está sosteniendo, ¿no? Está haciendo la función de una columna. Todas estas, ¿ok? Vean, porque en la exposición vamos a ver un increíble dibujo de Modigliani, de estas cariátides, ¿no? Bueno, vemos que su vocación por la escultura se trunca, el polvo del taller le impide respirar, y en 1917 celebrará su primera exposición individual en la Galería Bert, y son sus rotundos desnudos los que van a escandalizar, y la policía no solo amenaza, sino clausura la exposición, ¿no? Solamente vende 2 dibujos y 5 lienzos que se quedará el galerista. Será una exposición increíble, pero bueno, va a estar truncada, y ahorita que vean a los desnudos, ¿por qué, no? Entonces, en París vamos a ver a sus amigos, y un personaje muy importante en la vida de Modigliani va a ser, aquí está, Picasso, estar cerca del que ya Picasso para 1910 ya había creado el cubismo, y aunque era muy joven ya tenía una fama increíble y ya estaba totalmente consagrado, y además, bueno, con un ego del tamaño del mundo. Entonces, bueno, también todo el mundo como que quería acercarse a él, y pues se hacen amigos, rivales. Picasso, o sea, sí como que reconoce el talento de este joven, pero
lo que más le va como decir y como que le gusta, pero no, es que es muy guapo y además tiene mucha clase, ¿no? Se viste increíble, siempre está, aunque no tiene, o sea, tenía hoyos en los zapatos, pero siempre lo veías con su saquito, con su corbata, guapísimo, con un sex appeal impresionante que todas las mujeres se derretían por él. Y pues Picasso, aunque era también muy mujeriego, pues bueno, sí le daban un poco de celos porque Picasso era un poco más chaparrito, no tan guapo, entonces sí como que le tenía ahí un poquito de celitos y tenía, bueno, les digo, él siempre con este porte elegante, con sus trajes de terciopelo. Bueno, Picasso calificó a Modigliani como el mejor vestido de París, ¿no? Y sobre todo, pues, de esa zona de Montmartre. Este es un cuadro de Picasso que le va a hacer a Modigliani. Vean, Picasso en pleno cubismo le va a hacer este cuadro cubista a Modigliani y de regreso Modigliani le va a hacer este cuadro de este retrato de Picasso, ¿ok? Entonces aquí vemos a los dos grandes, uno haciendo el retrato del otro y este otro retrato que también le va a hacer Modigliani a Picasso, este otro, y bueno, Modigliani fue un pintor intrépido porque decidió realizar su carrera al margen de todas las corrientes artísticas como el cubismo, fauvismo, que imperaban en el momento que le tocó vivir. Sus influencias más marcadas fueron la pintura renacentista y el arte africano, que sin duda impregna la atmósfera de sus obras. Aquí vemos otro retrato de su amigo Chaim Soutine, que él también va a ser ahorita en esta exposición de Bellas Artes. Vamos a ver toda una sala de obra de este gran amigo de Picasso y este es un retrato que le va a hacer él, ¿ok? Entonces, bueno, decíamos que la única exposición fue clausurada, ¿no? Por el escándalo que desataron sus desnudos. Y bueno, aquí ya en estos desnudos que vamos a ver, ya él encontró totalmente su estilo. Son retratos de mujeres de cuello infinito, cuello rosado, ojos vacíos. Los ojos vacíos de Modigliani pocas veces les ponía pupilas. Hay como la leyenda que decía que solamente a su gran amor le pintó los ojos porque le dijo que lo iba a hacer cuando viera su alma. Pero también hay otra versión en la que se dice que es mucho por la influencia del arte africano, que los ojos siempre están completamente llenos, no hay esa diferencia de la pupila y la mirada. Entonces, bueno, parte leyenda, parte realidad. A Diego Rivera, por ejemplo, sí le pone pupilas. A algunos personajes le va a poner pupilas, a otros no. Entonces, bueno, cabezas de almendra asumidas desde una sensualidad muy, muy suave. Normalmente también están ladeadas. Y bueno, también se dice que su rapidez de ejecución, bueno, lo va a hacer súper famoso. Dicen que se tardaba 2 días nada más en hacer un cuadro. Pero bueno, los que posaron para él decían que era como si hubiese desnudado su alma, porque realmente los cuadros tienen una gran expresividad, ¿no? Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar una serie de desnudos. Vean esas características que tiene. Casi siempre sus narices son iguales. Lo muy padre de Modigliani es que un Modigliani es un Modigliani. O sea, no hay duda, tiene un sello tan característico que nadie ha podido tratar de hacer ese tipo de arte porque ya sería plagio, ¿no? Entonces, bueno, con una enorme sensualidad, lo que les digo, siempre recortando, haciendo todo el énfasis, pero sí las mujeres son muy interesantes porque por un lado muestran un erotismo y una desnudez, pero por otro lado como que cierran los ojos y como que la de la cara, como que les da pena en algunas ocasiones, ¿no? Mostrar esta desnudez. Y no sabemos si les da pena o no, pero nos hacen que no sean agresivas, ¿no? Que no sea como tan patente su desnudez. Vean aquí los ojos con totalmente vacíos.
En algunos, digo, en algunos sí se muestran las pupilas. Él utilizaba a modelos, en algunos va a cambiar completamente la fisionomía de la cara. Él utilizaba a modelos profesionales, con algunas tenía relación, como todos los pintores de la época, pero no había gran intimidad, ¿no? O sea, era una relación nada más como pasajera, y a sus grandes amores y su gran amor, ya a ella nunca la va a pintar desnuda, ¿no? Entonces, bueno, sus desnudos atrevidos para la época, por ser demasiado explícitos, contienen una gran sensualidad, constituyen toda una lección de amor por el arte inspirado en la belleza femenina que tanto le gustaba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, algunas veces están como un poco tapando, y cada vez los va alargando más, vean cómo va alargando más la figura, va poniendo cada vez las caras más como máscaras, y así es como él va evolucionando, ¿no? Bueno, Modigliani, sintiéndose amado por las mujeres, siempre rodeado de ellas, trató siempre de ahondar más allá de la carne humana, creando un lienzo tras otro, prolíficos trabajos que decía: pintar a una mujer es como poseerla. Y aquí seguimos viendo más, con esos rojos, ¿no? Que nos recuerdan mucho a Tiziano, un gran colorista, muy sensual. Casi siempre se muestran los cuerpos femeninos extendidos sobre camas, suelos totalmente relajados, en una exhibición sin miedo o vergüenza alguna. Sus retratos, a diferencia de los desnudos, mantienen oculta la identidad de la mujer, convirtiéndose en más misteriosos y también melancólicos. Vamos viendo diferentes. Es una pureza, es una belleza pura, objetiva, desinhibida, poseedora de un gran impacto visual, con la presencia del vello púbico. Les digo, eso es como muy irreverente en su momento. Fue la causante del cierre de la exposición, ya que según la policía fue un ultraje al pudor, supuso una gran diferencia frente a los desnudos antes reflejados en el arte, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos todas estas posturas, y va a tener un sinfín de retratos, ¿no? Fueron retratos pintados entre ya 1918 y 19, donde se va a apreciar todavía un mayor alargamiento, una estilización de las líneas y una penetración psicológica llena de melancolía, con un aclaramiento de su paleta. Aquí va a ver como un poquito, vean lo que decíamos, ¿no? Esto ya va a ser de sus últimos desnudos. Vean qué increíble cómo va cada vez alejándose de tratar de imitar a la realidad, y más bien cómo percibía él la realidad, y la deforma, dándole este carácter más sensual, moderno, y que se funde con todo el cuadro, creando una sola composición, ¿no? Vean, aquí lo vemos, uno de los cuadros ya colocados. Su obra en su momento, pues no fue muy valorada, y hoy en día es uno de los artistas más cotizados. Sus cuadros, todos rebasan 100 millones de dólares a día de hoy. Increíble que él haya muerto en la miseria, y hoy su obra toda rebasa los 100 millones de dólares. Bueno, en 1917, bueno, todo esto es lo que decíamos que le habían cerrado, y decide trasladarse a Niza con Jeanne Butern, que es su novia, su gran amor, y ahí va a tener una hija con él, con ella, una hija que también se llamará Jeanne, y ahí él se va a dedicar a hacer muchos retratos de la gente adinerada del sur, de Francia. En Niza se va a establecer, y ahí, bueno, va a tratar como de empezar a vender su obra, y va a hacer toda esta serie ya de retratos, ¿ok? Entonces, decíamos esto, que él nunca va a pertenecer a ningún movimiento de vanguardia, y él va a seguir con su estilo muy personal, ¿no?
Entonces, probablemente en ello resida el don de la intemporalidad que se distingue en su obra, que lo sitúa entre los maestros del retrato y de él. Así es como ustedes lo pueden clasificar. Es un maestro del retrato y del desnudo, ¿ok? Porque hay otros maestros que hacen pintura de género, pintura costumbrista, paisajes, pero él va a ser como Rembrandt un poco, que lo tenemos como muy identificado como el gran maestro de los grandes old masters, sería Rembrandt del retrato, y de los grandes maestros de la pintura moderna del retrato sería Modigliani. Y aquí es donde va a ser toda esta obra, que es una obra que te fascina, porque así como podía plasmar y que tú sintieras ese erotismo, esa sensualidad de la mujer, también podía hacer unos cuadros llenos de melancolía, de inocencia, ¿no? Entonces vamos a ver todos estos retratos, sus obras están cargadas de melancolía, tratan de ahondar en el alma de la modelo mediante líneas sencillas y una ausencia en la mirada. Las manos siempre están a la vista, las cabezas se ladean sobre cuellos largos y esbeltos. Esas son como su firma, ¿no? Entonces vamos a ver todos estos cuadros, de estos retratos. Vean qué maravilla. Con los cuellos largos, la influencia africana. Este es un cuadro hecho en 1915. Y vamos a ver todos estos retratos, siempre con fondos muy planos, pero al mismo tiempo siempre nos va a poner una silla, una pared, una ventana, algo para que podamos tener un poco de volumen en la figura. Aunque los fondos son planos, sí va a haber ese contraste de volumen y plano, que los artistas, por ejemplo, expresionistas o fauvistas eran completamente planos. Él siempre con un pie en el pasado. Vean qué maravilla. Sus cuadros son como elegantes, atemporales, no podemos situarlos en una fecha específica. Y vamos viendo todos estos retratos, les digo, llenos de ingenuidad. Otro de los también tips para reconocer a Modigliani es que va a ser estos hombros caídos, ¿no? Ladeado por un lado, pero son estos hombros como caídos. Y vean cómo en muchas ocasiones, esta es Jeanne, en muchas ocasiones también es ella. Va a pintar muchísimos retratos de ella, va a ser su gran musa. Y jugando, ¿se acuerdan de la escultura que vimos en un principio? Aquí estamos viendo otra vez jugando con los brazos. Aquí está él. Y aquí está Jeanne. Jeanne Hébuterne, va a ser la gran amante, la gran mujer de Modigliani. Es ella. Ella va a ser una jovencita de 19 años cuando lo conoce y él tiene 33. Ella la va a retratar en 27 ocasiones. Vamos a ver 27 cuadros de Jeanne, y bueno, va a ser su gran amor. Sin embargo, nunca la va a pintar desnuda, ¿ok? Entonces, aquí vemos, estos son los cuadros de ella. Vamos a ver algunos en la exposición de Bellas Artes. Y bueno, ¿cómo conoce? Esto es parte de su biografía, parte de por lo que se ha hecho esa leyenda, parte del por qué han hecho tantas películas de él, o seguro ustedes conocen la maravillosa película hecha por Andy García interpretando a Modigliani, que es muy buena película. Pero ¿por qué se han hecho tantas películas? ¿Por qué se han escrito tantas biografías? ¿Por qué se han hecho tantas novelas? Porque la vida de Modigliani es realmente digna de escribir una novela, ¿no? Entonces, bueno, va a conocer por medio de una escultora ucraniana que se llama Shana Orlov. Le va a presentar a su amiga, Jan, que es una jovencita de 19 años que estudia pintura. Ella también va a querer ser pintora. Entonces, imagínense, bueno, se emboba de ver la obra de Modigliani
y ella se va a enamorar perdida de él cuando, pues, él, imagínense, siendo judío y ella de una familia burguesa, adinerada, católica, súper tradicional, pues bueno, la familia se va a atacar de saber que ella anda con un bohemio borracho, ahora sí, mujeriego, con todos los vicios, con una vida decadente, pero a ella no le importa y ella se va a ir a vivir con él, ¿no? Entonces, bueno, sus tormentosas relaciones, bueno, se van a hacer mucho más famosas que sus borracheras. Bueno, les decían los amantes de Montmartre. Y aquí están todos estos cuadros que le hace a ella, pero siempre pintándola como con mucho respeto, con mucha dignidad. Y va a ser un sinfín de hermosísimos retratos. El rojo siempre nos recuerda a Tiziano. Aquí está ella embarazada. Y bueno, todos estos retratos que le va a hacer, ¿no? Bueno, aquí ya hay diferentes retratos. Y retratos también que son como un hit, que es una de las obras principales también ahorita en la exposición, los retratos que hace de niños. O sea, los niños que hace Modigliani de verdad son una auténtica maravilla. Vean, todos los retratos de niños son maravillosos. Bueno, ya en 1919, ¿se acuerdan que se había ido al sur de Francia, a Niza? Va a regresar a París, no se cuidaba para nada, comía mal, trabajaba de día y de noche, lo único que tenía al lado de él era una botella de vino, entonces fumaba como loco. Entonces, bueno, pues imagínense con todos esos problemas pulmonares y además él, pues no queriéndose y no cuidándose nada, ¿no? Entonces, bueno, tras un largo periodo de estar perdido, sus vecinos no sabían nada de él y después de una noche de excesos, de haber peleado también con algunos vándalos en la calle, le encuentran delirando en la cama a la vez que sostenía la mano de Jeanne, que estaba ya embarazada de su segundo hijo. La niña se la habían de plano quitado los papás porque ellos de plano, o sea, llevaban una vida terrible. Entonces los papás de ella se habían quedado con la pequeña y ella estaba embarazada de su segundo hijo y, bueno, de casi 9 meses. Entonces, cuando los encuentran los amigos, esto es un desastre. O sea, él ya delirando, ella ida también de dolor, de no saber qué hacer, en una vida miserable, se encontrar nada más como latas de sardinas, todo desordenado, y va a llegar, lo llevan al hospital y él muere en el hospital de París en la absoluta miseria, ¿no? El alcohol y la tuberculosis le trajeron la muerte cuando tenía 36 años. Y bueno, Modigliani, les digo, llegó al 24 de enero de 1920 con aura de mendigo, murió esa misma noche y lo que todo mundo recuerda fue el fastuoso entierro que tuvo, porque Modigliani fue muy, muy querido, era un tipazo amigo de todos los bohemios, de todos los poetas, escritores, pintores, músicos, intelectuales, todos se juntaron para hacerle un gran funeral. Todos dieron dinero para que él tuviera un gran funeral, ¿no? Entonces, bueno, todos los más importantes artistas de Montmartre y Montparnasse siguieron los funerales hasta el cementerio parisino de Père Lachaise. Y bueno, la esposa, Jeanne, bueno, no se habían casado, él ya tenía el permiso, ya se iban a casar, ¿no? Pero ahí todavía no se habían casado. Jeanne es llevada a casa de sus padres y ella no va a tolerar este dolor y se suicida tirándose de la ventana de un quinto piso después del funeral de Modigliani, embarazada, de 8 meses de embarazada, ¿no? Entonces, bueno, una tragedia. La hermana de Modigliani, que vivía en Florencia, va a adoptar a su hija huérfana y esta escribiría, Jeanne, hija, escribirá una biografía muy importante de su padre que se llama Modigliani, el hombre, el mito.
Entonces, bueno, aquí ya vean cómo sí, ya está como ya más amoladón, ¿no? De lo guapo que era. Y ahora vamos a hablar de la exposición, por lo que ha sido el pretexto, el hermoso pretexto de hablar de Modigliani, de esta maravillosa exposición que llega a México y que se llama El París de Modigliani y sus contemporáneos. Esta exposición se acaba de inaugurar ahorita en septiembre y va a estar hasta diciembre. Entonces tienen tiempo de ir a recorrerla. De verdad, les digo que la museografía está increíble, tiene muchísima obra, está de verdad muy, muy recomendable. Esta exposición tiene la selección está conformada por 143 pinturas, 11 dibujos, 4 libros, 2 máscaras, 4 reproducciones fotográficas. Les digo, no, hombre, de verdad se sacaron un 10 con la museografía, está muy interactiva, está muy padre. Las piezas provienen de 4 instancias internacionales, en su mayoría es la colección de Jonas Netter, este coleccionista, mecenas de Modigliani, ¿no? Y así también hay 14 colecciones nacionales. México también ha prestado parte de su obra de los artistas mexicanos para que fueron amigos de Modigliani, ¿no? Entonces, bueno, el París de Modigliani y sus contemporáneos. Esto ha sido con motivo, esta exposición se hace con motivo del centenario del fallecimiento del artista italiano Amedeo Modigliani. El Instituto Nacional de Bellas Artes presenta por primera vez en México una amplia selección de su obra pictórica en compañía de destacados integrantes de la Escuela de París como Chaim Soutine, que van a ver ahí toda, les digo, toda una sala de él. Va a estar Moïse Kisling, Suzanne Valedon. Suzanne Valedon fue la mamá de Maurice Utrillo, que es el gran amigo también de Modigliani. Y bueno, todas estas obras son provenientes de la colección Jonas Netter, ¿no? Entonces, esto es muy padre verlo porque como son de una colección privada, es difícil que tengamos acceso a esta obra, ¿ok? Entonces, bueno, les traje algunas obras de las que ustedes van a ver ahí, pero sobre todo, bueno, por primera vez en México esta exposición va a presentar simultáneamente obra de los más renombrados integrantes de la Escuela de París, al mismo tiempo que muestra vínculos, influencias e intercambios que dichos artistas mantuvieron con algunos de los más admiradores referentes del arte también mexicano, ¿no? Porque acuérdense que nuestros pintores mexicanos sí fueron a París, o sea, Orozco estuvo en París, Diego Rivera estuvo, Carlos Mérida, muchos artistas mexicanos pues fueron a París, ¿no? Y este es Jonas Netter, que bueno, sin él no se hubiera hecho esta exposición, este gran coleccionista con un ojo increíble, porque obviamente en esa época compraban los cuadros por docenas y a 3 pesos, ¿no? Entonces, bueno, se hizo de una colección increíble y él era comerciante, un hombre discreto, pero pues con un gran ojo, descubridor de talentos, y emprendió su afición de coleccionista en 1915, comprando, primero empezó con un cuadro, les digo, de Maurice Utrillo, y y de ahí se sigue, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, en 1915 estaba, pero en el timing perfecto de comprar barata, regalada la obra de estos grandes artistas, ¿no? Entonces, bueno, quizás Utrillo fue el que mejor representó la ciudad de París, hijo, les digo, de Suzanne Valadon, que Suzanne Valadon fue amante de Toulouse-Lautrec, fue modelo de Renoir, ¿no? Fue una mujer muy excepcional, con una obra también increíble, también pintora, y bueno, madre de Maurice. Y bueno, Utrillo fue realmente el pintor del París de esa época, ¿no? Su interpretación arquitectónica de la ciudad hace que hoy su obra tenga casi un valor como de archivo fotográfico. Eso es lo que, vean, esta es una obra de él y vean qué increíble cómo nos va retratando el París
con esa arquitectura, con esa perspectiva. Entonces a mí me encanta el arte por eso, porque gracias al arte son como documentos que tenemos de la historia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver este tipo de obra de él. Van a ver muchos cuadros de él. La exposición empieza así. La exposición empieza primero con todos los amigos y culmina con la obra de Modigliani, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo las pinceladas, lo empastado de la pintura, y bueno, también van a haber firmas, les digo, como Baladón, Chaim Sultan, André Derain, que André Derain va a ser uno de los grandes fauvistas junto con Matisse. Entonces aquí va a haber este cuadro que a mí me fascinó porque yo nunca lo había visto, porque Derain es totalmente fauvista, y este cuadro es antes, un añito, 2 añitos antes de que llegue el fauvismo en todo su apogeo. Entonces como que su paleta es muy diferente a la clásica obra que vemos de André Derain. Entonces, bueno, vean este cuadro, qué maravilla de él. O sea, es un cuadro grande que está también al principio de la exposición, y vemos que es un cuadro increíble con esa influencia del primitivismo, ¿no? Esa influencia de Gauguin, pero todavía no el André Derain que conoceremos más tarde cuando ya es completamente fauvista. Entonces, el formato, todo espectacular. Bueno, el París de Modigliani, más que una retrospectiva de Modigliani, más bien comprende como las obras que tienen que ver con todo lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿no? Con todos los artistas que estaban haciendo esa transición del impresionismo a las primeras vanguardias, esa transición del siglo XX, ¿ok? Entonces, este es un retrato que le va a hacer a un marchante de arte, a alguien que era un galerista en aquella época. Apenas el siglo XX, por si no saben, apenas es que empezaron las galerías. Antes del siglo XX no existían las galerías, solamente existía el mecenazgo. O sea, eso existió desde todas las épocas. El mecenazgo era como la iglesia, o como los reyes que compraban, ¿no? Como los Medici, que compraban la obra y que mantenían a los artistas. Pero ya en el siglo XX empieza el comercio del arte y los galeristas. Y este es un galerista que se llama Svo, de cariño, ¿no? Porque realmente se llama Swarovski, pero le decían Svo, que, bueno, ayudó a muchos de estos artistas a que sobrevivieran, les compraba y les trataba de vender la obra aunque fuera barata, y les mandaba algo de dinero, ¿no? Entonces, bueno, sin su mecenazgo, Modigliani y Sultan Utrillo no hubieran podido desarrollar la obra, ¿no? Entonces, este es un retrato que vamos a ver también ahí de Chaim Sultan, que le va a hacer Modigliani. Y bueno, ¿quién es Chaim Sultan? Es un expresionista, como dice aquí, hasta las cachas, ¿no? Nunca capaz de pintar si no tenía el modelo delante. Pintaba de forma frenética. Esto es bien importante, porque cuando ustedes vean la obra de él, van a ver esa forma frenética, febril, colocando colores en la tela como un poseído, ¿no? Se sabe que recorría las carnicerías de París en busca de carnes que tuvieran la tonalidad y el aspecto que buscaba. Y en una ocasión, inclusive, se llevó al buey entero para poderlo pintar, ¿no? Entonces, es un artista muy intenso, muy expresionista, y esta es la obra de él. Es una obra muy diferente, su pincelada tiene cierto dejo de Van Gogh, pero no esa pincelada de Van Gogh que es como de círculos, como remolinos, sino que esto es diferente y sientes como si los paisajes estuvieran derritiendo, muy matéricos. Entonces ustedes van a ver bastante obra de él. Vean, es muy padre. Vean las carnes, ¿no? Va a ser varios bueyes desollados. Vean. Y esta es una obra muy expresionista de él, se llama El Botones, y entonces vemos todas las características del arte expresionista, ¿no? Del expresionismo alemán. Vean. Entonces van a ver obra de él. Este es un retrato que le hace Modigliani.
y a Moise Kisling. Este es otro artista que ustedes también van a ver. Es un pintor polaco de ascendencia judía y vean su obra, también es muy padre, muy vanguardista. Está esta obra que me parece espectacular. Ese rojo es increíble físicamente. Ya viendo un poquito de fauvismo, todo lo que está pasando, un poquito la influencia de Cézanne también. Entonces vamos a ver obra de Kisling. Vamos a ver varios retratos de Jeanne Boutin, que es su novia. Todos estos retratos están ahí en la exposición. Y vean, aquí está. Les digo, la museografía es increíble. Por ejemplo, este cuadro que es maravilloso de esta niña. Vean la sombra, vean lo plano, pero al mismo tiempo cómo nos da, no la sitúa en una habitación. Y el fondo es azul marino de la pared, entonces con una luz increíble. O sea, lo puedes apreciar muchísimo, ¿no? Y vemos una de sus cariátides. Y bueno, en el amanecer del siglo XX, París era un foco de atracción para artistas de todo el mundo. Se establecieron ahí también notables artistas mexicanos, que esta exposición tiene eso, que es muy padre tener artistas mexicanos en un ambiente de París, como Diego Rivera, como Ángel Zárraga, como Carlos Mérida, que entablaron relaciones de amistad y trabajo con Amedeo Modigliani. Estos son cuadros bueno, este dibujo y varios obras que le va a hacer a Diego Rivera porque se van a hacer muy amigos al grado de que Diego Rivera lo va a invitar a vivir a su casa durante más de 6 meses, ¿no? Entonces van a entablar gran amistad y le va a hacer varios cuadros a Diego Rivera. Se conocieron en el Café de la Rotón, frecuentaban también ahí todos los amigos, ¿no? Y estos son los cuadros que a mí me llamaban mucho la atención y me dio mucha risa porque toda la obra de Modigliani siempre son caras muy alargadas, cuellos muy largos, todos son iguales. Y con Diego de plano no pudo. O sea, es la única carita redondita que vamos a ver de Modigliani es la de Diego Rivera, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, retratos increíbles. Les digo, durante algunos meses Rivera ofreció su casa taller a Modigliani para vivir y trabajar ahí. En este periodo, el pintor italiano realizó diversos retratos del mexicano, lo que evidencia su relación personal y artística. En algunas de las obras donde Modi representó a Rivera, incluyó pupilas en los ojos, ¿no? Esos elementos que él normalmente no hacía, ¿no? Entonces aquí vemos estos cuadros de él. Y bueno, recuerda a este escritor Gómez de la Serna haber presenciado un altercado entre ellos, pues los dos pues muy pasionales, como todos los artistas, van a tener un pleito que se origina a raíz de un acolorado debate sobre el arte, ¿no? Modigliani gritaba el paisaje no existe, mientras que Rivera defendía lo contrario. La razón de fondo era que el italiano no pintaba paisajes en ese periodo, además de que calificaba el paisajismo como un ¿Qué te género dijo tu maestro? ¿Eh? ¿Qué te dijo normal. tu maestro? Alguien, apague su micrófono, please. Sí. Bueno, como género meramente comercial. Entonces, bueno, aquí vamos a ver los retratos que le va a hacer a Diego Rivera. Y este cuadro de Diego Rivera, este cuadro es un cuadro que me encanta de Diego Rivera, que está ahí en la exposición, porque es la etapa cubista. Diego Rivera, no sé si ustedes saben, pero tiene una etapa cubista increíble. Bueno, tiene un Zapata que es totalmente cubista, pero de repente tiene esos toques mexicanos y tiene una etapa cubista muy interesante que va a ser en esta época en contacto y siendo también amigo de Picasso, ¿no? Eran el grupito, así eran como Picasso, Modigliani, Rivera y varios más. Va a ser, este cuadro también es de Diego Rivera, también un cuadro muy diferente de lo que vemos de Diego Rivera con haciendo Notre Dame, ¿no? Pero también con esta parte como un poquito de los trabajadores, un poquito, ¿no? Un poquito con sus ideales socialistas. Bueno, el legado creativo de Modigliani sigue siendo entrelazado con la leyenda romántica del artista bohemio,
por excelencia, vinculada a una vida de excesos y el trágico suicidio de Jean el día después de su muerte, ¿no? Al menos hay 9 biografías sobre el artista y este tema se ha tocado en diferentes grados. Les digo, ha habido de todo, películas, pero lo más importante que nos deja Modigliani es su obra, ¿no? Obra que es, les digo, atemporal, con una clase, una melancolía y un estilo inconfundible. Y con eso, pues doy por terminada la conferencia. Espero que les haya gustado. Déjenme quitar el silencio. Si alguien quiere, ahora sí, creo que, a ver, silencio. Cancel. Creo que ya las puedo escuchar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber compartido conmigo este momento. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que disfruten, que vayan a la exposición y pues que me sigan en Instagram. Espero seguirles aportando, dando pequeños tips y cosas del arte, que es mi pasión, y que me encanta de verdad tener un espacio para poder compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Connie. Les mando... Gracias, Connie, padrísima. Gracias. Hermosa. Gracias. 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 Amamos. Fascinante. Mil ganas de ir a la exhibición Hasta luego. después de tu masterclass. Muchos besos a todos. Bye, bye. Nos vemos. Gracias. Ay, gracias. Bye. Gracias, bye. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.